tendríamos ahora que pasar al tercer grupo, que es migración y violencia contra el trabajo. Perdón, la orden sería diferente. Primero la violencia contra el trabajo y luego migración. Le pedimos a Humberto Montes. Le digo al miembro del jurado que por hecho que después este compañero tiene el compromiso, vamos a hacer preguntas inmediatamente después de esta ponencia. Gracias. Muy buenas tardes, jueces y juezas del Tribunal Permanente de los Pueblos, compañeras y compañeros. Vamos a dar lectura al relatorio de la audiencia Violencia contra las y los trabajadores. Los trabajos realizados. Desde el viernes 21 de octubre del 2011, cuando se realizó la primera sesión pública del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, la audiencia de violencia contra las y los trabajadores ha trabajado para presentar ante los jurados del tribunal la situación de violencia estructural en contra de los trabajadores en nuestro país. A principios de 2011, los trabajos de la audiencia laboral se centraron en la realización de 2 talleres jurídicos, en los que participaron más de 30 organizaciones sindicales y de defensa de derechos laborales. De manera activa, la audiencia laboral asistió a los trabajos de los amigos del tribunal realizados en Ciudad Universitaria, donde importantes investigadores participaron para orientar los trabajos de las acusaciones generales de cada una de las audiencias temáticas rumbo a la audiencia general introductoria de Ciudad Juárez. En mayo de 2012 participamos en la caravana rumbo a la audiencia general introductoria en Ciudad Juárez, donde presentamos una acusación general sobre la violencia contra los trabajadores en México. Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la Ciudad de México, desarrollamos los trabajos de nuestra audiencia temática, el primer día en el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana y los otros 2 en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 8 de octubre del 2012, la audiencia laboral presentó en conferencia de prensa el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos en materia laboral, mismo que difundimos ampliamente a través de las redes sociales, correos electrónicos y medios de comunicación. A finales del 2012, los trabajadores mexicanos recibimos un duro golpe con la imposición de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como Reforma Laboral. Posteriormente, durante el 2013 y principios de 2014, se impusieron el resto de las reformas estructurales, educativa, energética, hacendaria y en telecomunicaciones. Dichas reformas modificaron la situación laboral en México. Por ello, el 24 de septiembre de 2014, realizamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas el foro La situación de los trabajadores en México, reforma, precariedad y marginación. Dictamen de la audiencia laboral del 2012. Para las distintas organizaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales, fue muy importante el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos de 2012. Para nosotros, cobra especial relevancia la consideración de los jueces de la audiencia laboral al reconocer y reivindicar el carácter social del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo de 1970, pues dicha legislación garantizaba un conjunto de derechos que existen respeto para las libertades y la dignidad del trabajador. En el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos encontramos una condena anticipada a los cambios legislativos propuestos por el gobierno federal, mismos que se completaron en la reforma laboral de finales del 2012, vulnerando conquistas históricas y derechos fundamentales de los mexicanos. Desde la realización de nuestra audiencia temática a la fecha,
han ocurrido una infinidad de violaciones a los derechos laborales que permanecen en total impunidad. Podemos decir que presenciamos un retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. La primera gran violación que comete el gobierno mexicano en materia laboral es la falta de trabajo estable. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2010 a 2011 hubo una disminución en los niveles de desocupación laboral del 5.3% al 4.9%. Sin embargo, esta ocupación se realizó en actividades informales. En el año 2011 se crearon tan solo 441,000 trabajos permanentes, pero 1.65 millones de personas se integraron en actividades informales. Según las estadísticas gubernamentales, la economía mexicana creció, pero no se crearon trabajos estables. Durante 15 años continuos, México ha sufrido un incremento sostenido de la tasa de trabajo informal, la cual llegó hasta el 60% de la población económicamente activa laborando en actividades informales, que es igual a casi 30 millones de personas trabajando sin prestaciones, derechos, seguridad social o salario. Este incremento brutal del desempleo informal ha traído en consecuencia la precarización de las condiciones generales de trabajo para los mexicanos. La reforma laboral aprobada en el sexenio de Felipe Calderón tuvo como objetivo aumentar la flexibilidad del trabajo. Esta se reflejó en la legalización de los así llamados nuevos esquemas de contratación, como es el outsourcing o la terciarización, los contratos a prueba, por horas o de capacitación. Este nuevo panorama jurídico, contrario a la Ley Federal del Trabajo de 1970, suprime las responsabilidades patronales, reduciendo a su última expresión obligaciones como el salario, la estabilidad laboral, la seguridad social, impidiendo a su vez el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga, la contratación colectiva, la libertad y autonomía sindical, el derecho a la jubilación, entre otros. A partir de la implementación de la reforma laboral en México, tenemos el salario más bajo de todo el mundo, lo que hace imposible que un trabajador y su familia tengan una vida digna. El raquítico salario mínimo mexicano es de 2,045 pesos al mes, lo que equivale aproximadamente a $150 mensuales. Estas condiciones salariales obligan a la población a emplearse durante más horas al día para obtener mayores ingresos económicos. En México impera la sobreexplotación. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, los mexicanos trabajamos 2,250 horas al año, 500 horas más al resto de los países integrados a este mismo organismo. Como resultado de esta errada política laboral, según los informes del Banco Mundial de diciembre de 2013, de cada 100 mexicanos, 52 viven en condiciones de pobreza, tendencia que desde el 2006 continúa en ascenso. Con las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el panorama empeora. Además de la reforma laboral, el paquete de reformas estructurales agrede en su conjunto los derechos más elementales de los trabajadores. La reforma energética es quizá la más agresiva de todas ellas, pues propone la apertura del sector energético, hidrocarburos y energía eléctrica al capital privado nacional e internacional, y con ello la entrega de los recursos naturales del pueblo de México. Áreas que hasta hace unos meses eran consideradas estratégicas para la economía nacional, ahora servirán únicamente para aumentar las ganancias de las grandes empresas transnacionales de la energía, imposibilitando con ello la existencia de un desarrollo nacional integrado. Para comprender la afectación de la reforma energética a los trabajadores mexicanos, solo hay que recordar que gran parte del presupuesto gubernamental que atendía las políticas sociales del Estado, como educación, empleo y seguridad social, recaían directamente en la renta petrolera. De cada 100 pesos del presupuesto de egresos, 40 provenían de los hidrocarburos. Ahora la renta petrolera pasará a manos de privados y los ingresos que dejaremos de recibir como nación se cargarán sobre las espaldas del pueblo mexicano, reduciéndose aún más la paupérrima partida presupuestal destinada a atender problemas como la falta de empleo, salud y educación.
Con la industria eléctrica sucederá lo mismo que con los hidrocarburos. Deja de ser un servicio público para convertirse en el jugoso negocio de unos cuantos gobernantes y empresarios. Al igual que la reforma educativa, la energética violenta derechos adquiridos por los trabajadores del sector. La ley de la industria eléctrica proscribe el derecho de huelga y las leyes de Pemex y CFE eliminan el reparto de utilidades. Además de todo lo anterior descrito, en México se mantiene una política antisindical constante de represión a las organizaciones independientes de los trabajadores. La represión se realiza desde las instituciones que deberían salvaguardar los derechos laborales, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, además de los cuerpos policíacos, el ejército, grupos de choque contratados desde las empresas o bandas de la delincuencia organizada que se usan para golpear a los trabajadores organizados. Un caso que ejemplifica el grado de putrefacción de las condiciones laborales mexicanas es el de la empresa jitomatera Bioparques de Occidente S.A.D.C.B., con sede en el estado de Sinaloa y fundada en el 2002. Bioparques fue nombrada en el año de 2010 como una empresa socialmente responsable y recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol 10 millones de pesos. El lunes 10 de junio del 2013, un operativo realizado por autoridades federales y estatales en el municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco, liberó a 272 jornaleros que eran explotados en campos de cultivo pertenecientes a dicha empresa. Los jornaleros eran obligados a dormir y comer en condiciones totalmente insalubres, siendo confinados en barracas de concentración infestadas por chinches, pulgas y alacranes. Las bodegas de 4 por 4 metros se utilizaban como dormitorios improvisados hasta para 9 personas. Las víctimas fueron 191 hombres, 45 mujeres y 36 menores de edad, procedentes de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. Los hombres recibían como pagos por jornadas de 12 horas de trabajo continuo 100, 60 o 40 pesos diarios. Las mujeres y los niños, en cambio, solo recibían 40 o 50 pesos. Al momento de realizarse el operativo, gran parte de los trabajadores presentaban graves signos de desnutrición. Los jornaleros eran reclutados bajo la promesa de salarios de 100 pesos diarios, con 3 comidas al día y un lugar para dormir. Una vez que llegaban a los campos de cultivo no podían salir. Testimonios de las víctimas atestiguan que aquellos que lograban escapar eran fuertemente golpeados por los cuerpos policíacos del municipio de San Gabriel, quienes los arrestaban y multaban hasta por 500 pesos. Los trabajadores eran obligados a consumir exclusivamente en una tienda de raya, propiedad de la misma empresa, donde los productos se vendían 60 o 70% por encima de su valor. De igual forma, se descubrió que agentes estatales, en complicidad de grupos delincuenciales, se encargaban de vender marihuana a los jornaleros. Las autoridades mexicanas fincaron a la empresa delito de trata de personas, esclavitud moderna y privación ilegal de la libertad. Bioparques de Occidente recibió una multa de 8,5 millones de pesos, una multa menor a los 10 millones de 2010 y que una multa menor a los 10 millones que en 2010 le entregó la Cedesol. Ninguno de sus directivos tuvo repercusiones judiciales y solo fueron procesados los capataces y reclutadores del campo de cultivo. De igual forma, no hubo represalias ni procesos judiciales en contra de las autoridades laborales y de seguridad pública a nivel municipal, estatal o federal, que por omisión y o por complicidad permitieron la existencia del trabajo esclavo en Jalisco. Si bien Bioparques de Occidente fue la primera empresa en la que se descubrieron esas prácticas inhumanas, también se encontraron condiciones similares de sobreexplotación en las empresas Empaques Casillas y Bonanza, donde otros 280 jornaleros sufrían la violación de sus derechos más fundamentales. En estos casos, la violencia contra los trabajadores agrícolas se muestra en toda su brutalidad, en condiciones que no son muy distintas a las del resto de los campesinos mexicanos. Sumado a todo lo anterior, nos encontramos con la violencia desatada por la llamada guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada que azota la totalidad del territorio nacional
violencia que se refleja en la descomposición del tejido social y aumento en los índices delictivos. De manera muy general, estas son las condiciones de trabajo en México. Por un lado, el llamado trabajador formal se ha convertido en una simple mano de obra barata para las grandes empresas nacionales y transnacionales, enfrentándose a una legislación que no define los derechos más fundamentales, donde la terciarización y el outsourcing, los contratos a prueba, por hora o de capacitación, van ganando terreno al empleo formal, debiendo de lidiar con el control corporativo del sindicalismo blanco, además de la represión de los cuerpos policíacos y militares y las arbitrariedades de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y las juntas de conciliación y arbitraje, quienes ponen trabas jurídicas a las organizaciones independientes para la defensa de sus derechos. Por otro lado, las grandes masas de desempleados se encuentran condenadas a una existencia infrahumana, ya sea ingresando a la llamada economía informal en trabajos precarios, sin derechos laborales, o empleándose en actividades ilícitas como sicarios de los grupos de narcotráfico, en última instancia siendo forzados a desplazarse de sus lugares de origen, migrando a otros estados de la República u otras naciones, ya sea por la falta de oportunidades laborales y educativas o por la violencia de la delincuencia y el Estado, buscando mejores condiciones de vida. La crisis humanitaria del fenómeno migratorio encuentra sus orígenes en las precarias condiciones de trabajo mexicanas. No hay que perder de vista que los migrantes son esencialmente trabajadores migrantes. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, 11.800.000 mexicanos viven fuera del país. La gran mayoría se encuentra en los Estados Unidos. Estos casi 12 millones de mexicanos migrantes son trabajadores que ante la falta de oportunidades laborales tuvieron que abandonar sus lugares de origen, o de lo contrario tendríamos que contar casi con 12 millones más de pobres y desempleados en México. Una muestra de este fenómeno se encuentra en el programa Braceros, donde casi 5 millones de mexicanos trabajaron en labores agrícolas en los Estados Unidos. La audiencia laboral no pierde de vista que gran parte de las violaciones al mundo del trabajo son resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio. Fue la política de libre mercado la que impulsó la privatización de los servicios públicos y la flexibilización de los esquemas laborales, en beneficio de los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales. Detrás de cada uno de los ataques en contra de los trabajadores se encuentran muy bien definidos intereses económicos de empresarios y del gobierno, además de lineamientos de apertura de los sectores estratégicos de nuestra economía nacional. El TLC profundizó la subordinación de México a los Estados Unidos. La firma de este tratado desigual e incluso introdujo conceptos como competitividad y eficiencia, bajo los cuales se realizan despidos masivos y se violentan cotidianamente los derechos de los trabajadores. Para finalizar, deseamos hacer énfasis en esta relatoría a la condena que el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió en el 2012, condenando, primero, al Estado mexicano en sus 3 niveles de organización política federal, estatal y local, a los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, y en particular a quienes han ocupado la presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado un modelo de relaciones laborales injusto. 2. Al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población en general. 3. A quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen a la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 4. A las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas responsables de la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 5. A las empresas nacionales y transnacionales
que basan en la sobreexplotación extrema de los trabajadores de México, como sucede en tantos otros países, el aumento de sus beneficios hasta niveles moralmente repugnantes. Asimismo, rescatamos las recomendaciones realizadas por el tribunal, donde se pide: 1. Al Estado mexicano que garantice la existencia de sindicatos independientes y democráticos. 2. Que garantice procesos de elecciones sindicales libres como base indispensable para asegurar la representatividad de las organizaciones sindicales. 3. Que ratifique sin demora los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte, en particular el 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva y el 138 sobre edad mínima referido a la abolición del trabajo infantil. 4. Que se reforme de forma profunda las actuales juntas de conciliación y arbitraje para que cumplan una real función de solución de controversias laborales con independencia de las partes. 5. Que se reforme el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo de manera que se asegure una real negociación colectiva de acuerdo con los parámetros reconocidos internacionalmente. 6. Que se garantice el derecho de los trabajadores a disponer de una copia de su contrato de trabajo. 7. Que se considere al trabajador por cuenta ajena como una relación laboral y no se someta a otras modalidades contractuales que encubren la relación laboral. 8. Que se dé efectividad al cumplimiento del sistema de inspección del trabajo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Respecto a lo anterior, solicitamos a este tribunal que también condene al Estado mexicano por carecer de una política gubernamental que combata eficazmente y realmente el desempleo y el trabajo informal que han ascendido a niveles alarmantes. Al Estado mexicano por imponer la reforma a la Ley Federal del Trabajo, legalizando la flexibilización y precarización, eliminando derechos fundamentales y conquistas históricas. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación por realizar fallos arbitrarios e ilegales en contra de los trabajadores mexicanos. De igual forma, sugerimos que se empleen las recomendaciones del tribunal para que se vele por la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que garantice la correcta impartición de justicia, que el Estado mexicano garantice el derecho al trabajo de toda la población, siendo el desempleo y el trabajo informal generalizado la primera y más grave violación a los derechos laborales en nuestro país. Que se deroguen las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, hacendaria, de telecomunicaciones y energética, contrarias a los intereses del pueblo mexicano y violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores. Que los procesos reformas a la legislación se realicen a partir del diálogo abierto con los trabajadores y la sociedad. Fraternalmente, Organización de la Audiencia, Violencia contra las y los trabajadores del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, México, Distrito Federal, 12 de noviembre de 2014. Muchas gracias. Dos cuestiones. Una primera es con respecto a cuál es la posición del Estado mexicano respecto al derecho de huelga, teniendo en cuenta que el derecho de huelga es un derecho fundamental de trabajadores y trabajadoras y que ahora mismo en el interior de la OIT la representación empresarial internacional está intentando coartar ese derecho de huelga. Entonces me interesaba cuál es la posición. Y la otra es simplemente, yo creo que es una cosa muy puntual, pero yo creo que importante, cuando se comenta la ratificación de los convenios de la OIT por parte del gobierno mexicano, que yo comparto, se habla en particular del 98 y el 138. Hombre, yo creo que también, supongo que sería importante hablar del 189 de trabajadores de hogar, ¿no? Que las compañeras anteriormente lo han indicado y como no lo he visto aquí, pero supongo que era simplemente esa cuestión. Nada más, gracias. Sí, Antonio Grau. Sí, hola, buenas tardes. Ustedes se refieren a las reformas estructurales, la laboral, la educativa, energética, hacendaria y en telecomunicaciones en términos un poco genéricos. Nosotros no conocemos ni los detalles de los instrumentos jurídicos que han canalizado esas reformas ni cuáles son los puntos clave de esas reformas. Entonces mi pregunta sería si podemos tener acceso a algún tipo de estudio o de informe más detallado para poder saber un poco cuál es el contenido exacto de estas reformas antes de plantear, digamos, una toma de posición genérica.
Muy bien. Si quieren contesto esto. Pero sí veo que no hay otras por el momento, sí que puede contestar ahí mismo, sí. Por parte de las reformas estructurales y su afectación a las condiciones laborales suscritas por los sindicatos, podemos mencionar y documentar dos casos en particular, aunque podemos enriquecerlo. Uno es el caso de la reforma energética, a donde el paso de una empresa pública, de un organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado significó para los trabajadores afiliados al SUTER, al Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana, la modificación forzosa desde el legislativo de sus condiciones generales de trabajo. El gobierno les dijo que reconocía la existencia de un pasivo laboral de Comisión Federal de Electricidad, de empresa pública que se transforma en empresa productiva del Estado, como lo es también el caso de Petróleos Mexicanos, reconociendo que había un adeudo con un pasivo laboral. El gobierno mexicano le dijo al sindicato que podría asumir ese pasivo laboral como deuda pública siempre y cuando se modificara su contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Aquí hay una intervención directa del Estado mexicano en la negociación colectiva bilateral entre un patrón y su sindicato en función de disminuir las prerrogativas pactadas entre el sindicato y las empresas públicas que están en proceso de desaparición, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Otro ejemplo de cómo impacta una reforma estructural es el caso de los compañeros del magisterio. Aquí también, mediante una argucia de mejora en la administración de los recursos humanos de los trabajadores de la educación, también se violentan las condiciones de trabajo y las fórmulas de estabilidad en el empleo. Se le pone una serie de requisitos mediante esta reforma educativa a los trabajadores, de tal manera que quienes no cumplan con un estándar de formación académica, por esa vía puedan ser despedidos, puedan ser despojados de su trabajo. Esta también es una forma de intervención mediante una legislación retrógrada, de modificación aparentemente del contenido y carácter de la educación, pero que en realidad es una reforma que está violentando las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación que tenían pactadas con el patrón. También es una intervención a partir del reflejo de una supuesta reforma estructural que no debería o debería tener como principio no afectar lo que ya se tiene convenido entre las partes en forma bilateral entre el sindicato y las empresas o instituciones públicas. En el caso de la huelga, aquí podemos decir que prácticamente en México no hay huelgas. Es uno de los pocos países donde no hay respuesta de los trabajadores, porque los trabajadores están sometidos a un régimen sindical antidemocrático, corporativo, que impide que los trabajadores puedan demandar el crecimiento de sus prerrogativas, la lucha por mejores condiciones de trabajo. Otra parte que también obstaculiza el ensayamiento de las huelgas son los procedimientos administrativos que se ponen por parte de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, que también dificultan el estallido de las huelgas, ¿no? Las huelgas deben estallar en una hora precisa, deben de contar con el respaldo mayoritario de los trabajadores, deben sujetarse a toda una reglamentación que, combinada con la existencia de los sindicatos, que aquí decimos charros, esos sindicatos de control de los trabajadores, pues casi prácticamente hace imposible la posibilidad de estallar una huelga en nuestro país. Por eso es que las huelgas, pese a que tenemos todo lo que se ha dicho aquí en el documento, los salarios más bajos del mundo, somos los que trabajamos 500 horas más que el promedio de los trabajadores de la OECD, sin embargo no hay capacidad de respuesta en tanto que se dificulta el estallido de las huelgas. Gracias. Creo que hay una última pregunta. Buenas
buenas tardes. Buenas tardes. Y es una pregunta sobre el caso que nos han descrito de esclavitud laboral, ¿no? Bueno, hay una descripción en la presentación de las condiciones de precariedad absoluta que van creciendo hasta el caso extremo, vamos a decir, de los casos de esclavitud laboral que se ha planteado. Yo quisiera saber si aquí en el texto y en la lectura se habla de que no ha habido ninguna investigación sobre el caso. No sé si, digamos, de oficio, digamos, la Secretaría de Trabajo, obviamente, al parecer no ha hecho ninguna investigación sobre el caso. No sé si hubo una demanda de las personas que estuvieron en ese régimen de esclavitud o de sectores cercanos de apoyo para que haya una investigación penal y judicial efectiva sobre el caso, y si la hubo, si ha tenido recorrido o no ha tenido ningún recorrido. Y otra pregunta tiene que ver con los mecanismos de prevención. Otra pregunta tiene que ver con los mecanismos de prevención de estos casos. Yo supongo que debería haber, yo no sé si hay mecanismos de prevención para que este tipo de situaciones, aún en el contexto de extrema precariedad que se ha descrito, no se den. ¿Quién sería responsable y cuáles serían mecanismos que deberían haber funcionado para evitar que los casos de esclavitud laboral como este se den en el país? Bueno, estamos partiendo de la tesis de que el Estado mexicano ha perdido el control sobre algunos territorios. Entonces, en estas zonas donde la delincuencia organizada tiene predominancia, pues no hay autoridad que pueda sancionar o pueda fiscalizar las formas de ocupación del trabajo esclavo, porque estas zonas están controladas por la delincuencia, ¿no? En el caso particular que se menciona en la narración, pues se interpusieron demandas, se promovió una investigación y no prosperaron porque las autoridades que están coludidas con el crimen no le dieron para adelante, ¿no?, a esta investigación. Entonces son muchas cosas que aún no se conocen, ¿no?, a partir de los sucesos atroces de los estudiantes desaparecidos de Iguala. Bueno, pues se han descubierto muchas más tumbas, ¿no? Ya casi se llegan a centenar de cadáveres, ¿no?, que no se sabe de dónde vienen, quién los mató y por qué están diseminados en el territorio, ¿no? Es pérdida del control del Estado sobre los territorios, y eso hace que la delincuencia organizada imponga sus leyes, imponga sus procedimientos y también imponga sus formas de explotación. Hay comunidades en la Sierra Norte de Chihuahua, en la misma zona de Guerrero, en donde la delincuencia prácticamente secuestra. Muchos de los migrantes que han sido asesinados en su tránsito hacia los Estados Unidos son secuestrados para explotar su fuerza de trabajo en campos, verdaderos campos de concentración, y eso no está completamente investigado ni documentado, y es responsabilidad del Estado mexicano, que ha perdido el control sobre su territorio. Gracias. El tribunal agradece sus respuestas muy precisas. Nos quedaría ahora el tema de migración. Honorables miembros del jurado, honorables miembros del Comité de Garantes, queridas y queridos compañeros de la Plataforma Social del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, yo les voy a presentar el resumen de la relatoría del tema 3, migración, que está basado en 9 preaudiencias en los Estados Unidos y en México. Las cerca de 100 organizaciones de personas migrantes o redes que trabajan en apoyo y junto con ellos en México, países centro y sudamericanos, Estados Unidos y Canadá, que participamos en la audiencia temática sobre migración, refugio y desplazamiento forzado, venimos a presentar la relatoría de las actividades realizadas en torno a este eje temático del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. En octubre del 2011, en la audiencia introductoria realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, asumimos el compromiso de llevar adelante los trabajos de esta audiencia y
y hoy acudimos ante ustedes, juezas y jueces de este Tribunal Internacional Ético y de Conciencia, para ratificar lo que dijimos en esa ocasión. Venimos a denunciar cómo la migración de población en México es un proceso económico, presente también en otros países, que se lleva a cabo bajo condiciones de profunda desventaja, produciendo vulnerabilidad y violencia para la población trabajadora mexicana y centroamericana, que, obligada a emigrar en busca de alguna mejora en su situación de vida, se ve expuesta a una serie de transgresiones de sus derechos colectivos e individuales, que el propio gobierno mexicano promueve, profundiza, desencadenando una ola de injusticia aberrante en el país. Nos interesó mostrar las condiciones de miseria económica y social que ha generado el Estado mexicano a través de la ejecución de políticas públicas basadas en la apertura económica y la promoción de los tratados de libre comercio en México, que México ha firmado, los cuales vulneran y transgreden los derechos colectivos de las personas y de los trabajadores, generando desempleo e inseguridad en las calles, impulsando el crecimiento de la pobreza y motivando diversos flujos migratorios que a su vez son criminalizados desde las propias instituciones del Estado. Asimismo, mostramos cómo, a partir de la implementación de los tratados de libre comercio en nuestro país, la migración laboral internacional de mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos, principal flujo a nivel mundial, no ha dejado de crecer. En condiciones de cierre de fronteras, precarización laboral y de recorte de las condiciones de vida de los países de llegada, educación, salud, vivienda, entre otros, así como de la criminalización de esa población con claras políticas anti-inmigrantes, ante las cuales el gobierno mexicano ha dejado hacer sin tomar una postura clara de defensa de los connacionales. Además, nos interesa subrayar las condiciones en que suceden los principales flujos migratorios, donde las y los mexicanos nos enfrentamos a una clara transgresión de derechos y violencia contra las personas migrantes, sin que el gobierno mexicano intervenga, o incluso, si lo hace, propiciando y ejerciendo una violencia mayor. Así se abordan 5 grandes ejes. 1. La migración México-Estados Unidos. 2. La transmigración centroamericana en México. 3. Los jornaleros agrícolas mexicanos temporales en Canadá, para mostrar que la política de criminalización y vulnerabilización de los trabajadores migrantes es parte de una lógica regional de libre comercio neoliberal que Canadá comparte con Estados Unidos. 4. La inmigración masiva de campesinos y comunidades indígenas como jornaleros agrícolas y como fuerza de trabajo dirigida hacia las ciudades. Y 5. Los llamados desplazamientos forzados, donde prevalecen la violencia y la violación de los derechos de los pueblos originarios al llevarlos a la migración forzada y al abandono de la comunidad rural. Desde el comienzo de los trabajos del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, la problemática del eje temático sobre migración, desplazamiento forzado y refugio se nos presentó como un desafío por la complejidad de sus relaciones con todos los otros ejes y por la cantidad y diversidad de los datos provenientes de las fuentes de información que documentan el fenómeno, el origen, composición heterogénea
y destino final de la colectividad de los pueblos en movimiento. De aquí que hayamos buscado subrayar la complejidad del proceso migratorio en México y su conexión con el Tratado de Libre Comercio, a partir de mostrar los diversos flujos migratorios que acontecen en nuestro país. En este proceso trabajamos 7 equipos organizativos, 3 en México, 3 en Estados Unidos, en Seattle, Nueva York, y California y Arizona, y 1 en Canadá, que promovieron la realización de 6 preaudiencias con dictamen, 3 en México y en 3 en Estados Unidos, 3 preaudiencias sin dictamen en México, más una audiencia temática final, así como la participación colectiva de la audiencia introductoria realizada en Ciudad Juárez y diversos foros, entre ellos el Seminario Internacional Subordinación Internacional, realizada en Ciudad Juárez y diversos foros, entre ellos el Seminario Internacional Subordinación de México bajo Estados Unidos, y actividades de difusión del tema migratorio dentro del TPP Capítulo México durante estos 3 años de trabajo. Se presentaron alrededor de 100 casos o testimonios. Tuvimos la participación de 74 dictaminadores, investigadores, defensores de derechos humanos, activistas, líderes migrantes, juristas, escritores, entre otros. Y una participación de alrededor de 2,000 personas en las distintas preaudiencias y una audiencia temática final. Participaron como denunciantes, trabajadores inmigrantes, documentados e indocumentados de México, migrantes y sus familias de países centroamericanos y sudamericanos, organizaciones civiles, activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general de México y varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá. También se realizaron diversas actividades para la promoción de las preaudiencias de migración y para la construcción de la participación del TPP Capítulo México. Entre ellas destacan talleres de información, sensibilización y de construcción de casos con los propios actores sociales, en este caso los migrantes y sus familiares, participación en un congreso internacional, 2 seminarios internacionales, 3 conferencias de difusión, la organización de un foro internacional y otras actividades culturales. Dado el tiempo que tenemos para la lectura de esta relatoría, no desglosaremos cada una de estas actividades. El jurado puede leerlas en la versión completa que tiene de esta relatoría. Así que nos centraremos en la audiencia temática final de migración. Entre el 29 y el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la ciudad universitaria, UNAM, del Distrito Federal, se presentaron un total de 11 casos, 18 testimonios, 9 tematizaciones y la lectura de 2 dictámenes de las preaudiencias realizadas en Estados Unidos. A continuación resaltaremos algunos elementos del dictamen emitido por los jurados de la audiencia temática, donde se sintetizan algunos de los resultados más importantes del trabajo realizado en el eje temático. Los actores sociales, expertos y testigos que participaron en esta audiencia contribuyeron a reconstruir el diagnóstico de la situación de los procesos migratorios en México, que incluye, en general, los diversos flujos migratorios, las causas estructurales que los determinan, los métodos de violencia y de control ejercidos sobre las personas migrantes y los múltiples derechos violados. Cabe mencionar que han sido presentadas importantes evidencias también sobre las causas del proceso de emigración forzada, tanto en México como en los países centroamericanos. La actitud del Estado mexicano frente al problema migratorio, la situación
laboral y condición de vida de las personas migrantes mexicanas, centroamericanas y latinoamericanas en Estados Unidos, no solo en la situación actual, sino como un proceso histórico a través del caso de los trabajadores migrantes ex-braceros y sus familiares, caracterizado como problema binacional e intergeneracional. Y finalmente, la consecuencia de la migración en su territorio de origen. De esa manera se ofreció un acercamiento amplio, complejo e integral a la cuestión migratoria y de sus implicaciones en términos de derechos humanos violados. Se mostraron los mecanismos generales a través de los cuales se han manifestado las estrategias de negación y represión de las y los migrantes. Asesinatos, desapariciones, torturas, violencias sexuales, trabajo esclavo, aplicado con particular violencia a los menores, mujeres y adultos mayores, víctimas entre las víctimas de este proceso de desplazamiento forzado. Basta el ejemplo del holocausto de cientos de jóvenes exbraceros muertos de hambre, incinerados y enterrados en fosas comunes, así como los y las jóvenes migrantes que han seguido muriendo esperando justicia. El mínimo común denominador y la llave de lectura de los tantos escenarios que se presentaron en la audiencia temática de migración puede ser interpretado como la transformación de personas, seres humanos, en mercancías, en productos baratos sin garantías, en objetos desechables. La definición ofrecida por las reglas del mercado es una condena previa a la no identidad, a la ilegalidad. No importa cuál sea la edad de esas personas, sus deseos, sus capacidades. No importa la legitimidad obligatoriedad de las razones que les imponen dejar sus raíces y buscar su futuro fuera de su territorio nacional. Sus cuerpos son considerados objetos a disposición de cualquier actor y poder, legal o ilegal, que dispute el control de las puertas de entrada de la tierra prometida, del mundo mercado libre. Para convertirse en ciudadanas y ciudadanos de este mundo mercado, esas personas deben pasar por la condición que Eduardo Galeano ha definido como los nadies, los ningunos, es decir, los que valen menos que las balas que los matan. La dificultad para sintetizar los datos se explica no simplemente por el difícil entrecruce de los diversos actores cómplices, por un lado, y la heterogeneidad de las víctimas, por el otro, que invisibilizan la complejidad del fenómeno de la migración, en tanto este sujeto a transformación no previsibles y continuas, es decir, se modifican las rutas, las razones de salida y las identidades de los migrantes. Se modifican los intereses del mercado, legal e ilegal. Se descubre cada vez nuevas y deshumanas formas de obtener ganancias. La invisibilidad de este fenómeno encuentra respuestas y amparo en el trabajo de los defensores y de las víctimas, que con pocos recursos logran evidenciar los mecanismos de complicidad e impunidad que hacen posible su perduración. Es la invisibilidad la que garantiza las inmensas ganancias de los que se benefician de esta tragedia humanitaria. Por eso, una de las demandas más sentidas de las personas migrantes, sobre todo en Estados Unidos, es que sean vistas, reconocidas como sujetos de necesidad y derechos, para dejar de sentirse negados e invisibles y ser reconocidos como trabajadores que aportan al desarrollo de las naciones a donde llegan.
las dificultades de sistematización de múltiples datos mutables en el tiempo sobre la magnitud de la violencia, que cada vez más alcanza niveles de perfección y perversión, y el incremento de las víctimas involucradas, junto con la imposibilidad de encontrar respuestas para enfrentar los desafíos que esta cuestión impone, son muestra emblemática de los límites y la fragilidad de los instrumentos legales actualmente existentes en materia de prevención de la violencia y protección efectiva de las personas migrantes. Vacío que más bien está generando un clima de criminalización para golpear y amenazar, para la ejecución extraoficial y la desaparición forzada a lo largo de todo el país y sus fronteras. Los hechos denunciados fundamentalmente están relacionados a los flujos migratorios que se han podido establecer durante el desarrollo de la audiencia a través de las diversas pruebas presentadas, testimonios de víctimas, de defensores de derechos humanos, pruebas documentales y otros medios de prueba como videos y fotografías. Tienen que ver con el Estado mexicano como Estado de origen, de tránsito, de retorno y receptor de migrantes. Concretamente, las migraciones de las y los trabajadores mexicanos y otros latinoamericanos, principalmente de Centroamérica, han servido para configurar el mercado laboral estadounidense y canadiense, pues de acuerdo con el auge o crisis de la economía, se determina el tamaño e intensidad del flujo de migrantes necesarios. Esta movilidad humana nada tiene que ver con el cumplimiento de un plan de vida de las personas en particular. Al contrario, se trata de una emigración o de un desplazamiento forzado, con unas consecuencias humanitarias desastrosas y terroríficas. Este flujo migratorio a Estados Unidos, el más grande del mundo, es al que se le aplican las medidas de control de la mano de obra deseada y de contención de población indeseada más violentas del planeta. A partir de hechos como los anteriores, las víctimas, familiares, sobrevivientes, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas ofendidas y miembros de la sociedad civil organizada, participantes en la audiencia temática del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, acusamos ante este jurado internacional a los gobiernos neoliberales de turno, a los poderes transeccionales y al conjunto de instancias públicas y autoridades mexicanas, centro y norteamericanas involucradas por su responsabilidad jurídica y penal, con distintos grados de autoría y participación en el concurso de delitos, irregularidades, ilegalidades e injusticias en que consiste la violencia que padecen las diásporas y las poblaciones migrantes en general, las trabajadoras y trabajadores migrantes en particular y las personas forzadas a desplazarse, así como las personas apátridas, deportadas o en situación de refugio o asilo. En particular repudiamos 1. La celebración y entrada en vigor de múltiples tratados de libre comercio, en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por las autoridades mexicanas con los gobiernos de los Estados Unidos de América y Canadá, que han marcado la pauta de la desviación neoliberal de poder en relación con los procesos migratorios de la región, al constituirse en condiciones jurídicas que han promovido y facilitado la política económica neoliberal y la renovación institucional que la ha acompañado, así como el giro y los retrocesos normativos consecuentes. 2. La utilización por parte del Estado mexicano
los estados centroamericanos, el estado norteamericano y el estado canadiense de sus poderes institucionales y sus competencias legales para beneficiar intereses privados y de orden criminal en contra del interés general de la población nacional y extranjera y en detrimento del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias. 3. La violación impune, masiva y sistemática de múltiples derechos humanos de las y los migrantes, que expresa la violencia estructural y de coyuntura desatada por la imposición de dinámicas aberrantes de acumulación de capital. A. La restricción o anulación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población migrante en los países de origen, tránsito, permanencia, destino y retorno. Particularmente nos referimos a los derechos específicos de los exbraceros mexicanos, los derechos de los miembros de pueblos y comunidades originarios y afrodescendientes, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez y la juventud, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, muchas veces divididas entre Estados Unidos y México. B. La negación absoluta de los derechos a migrar y a no migrar, a permanecer en casa o a permanecer en el lugar de origen o arraigo y no ser desplazado. C. La vulneración de múltiples derechos de la población migrante, entre ellos la protección de la vida, la integridad y la libertad personales, específicamente la libertad de tránsito y la libertad de movilidad humana, así como los derechos demográficos de la población y los derechos de las personas trabajadoras migrantes, personas desplazadas, apátridas, deportadas, solicitantes o en situación de refugio o asilo. D. La ejecución de diversos hechos de violencia en contra de la población migrante como son la violencia sexual, la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, la falta de acceso a servicios públicos, el hostigamiento, la persecución, la criminalización jurídica y mediática, las incriminaciones falsas, las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, la negación de la asistencia consular, los excesos en el uso de la fuerza pública, los abusos de poder, los asaltos, robos, atracos y expoliaciones, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, los derechos arbitrarios, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las vejaciones, la privación ilegal de libertad, las lesiones y asesinatos, las prácticas discriminatorias, racistas, xenofóbicas y excluyentes, las prácticas de exterminio y los genocidios, así como múltiples violaciones de los derechos individuales y colectivos que atentan contra la dignidad humana. Asimismo, les imputamos al Estado mexicano, a los Estados centroamericanos, al Estado norteamericano y al Estado canadiense, 1. La responsabilidad jurídica correspondiente derivada de haber colocado a las personas migrantes y sus familias en condiciones estructurales de vulnerabilidad y desprotección extremas que agravian a comunidades, pueblos y naciones enteras y que han desatado una crisis humanitaria sin precedentes en el mundo. 2. La desviación neoliberal de su poder en relación con los procesos migratorios de la región, que ha implicado la transformación de los estados en empresas de vanguardia del capitalismo, desbocando sobre el cual se ha montado la pomposa economía criminal contemporánea y que, en particular,
ha desembocado en la consolidación del Estado mexicano como una institución pública que arbitrariamente o con la ley en la mano celebra negocio privado a propósito de la desgracia humana que administra. 3. El quebrantamiento de sus deberes básicos de cuidado en reverencia a la vida, integridad y salud física y psicológica de las y los trabajadores migrantes, las personas desplazadas y refugiadas, especialmente sus deberes hospitalarios, de asistencia humanitaria y los relativos al resguardo de su dignidad humana, el respeto de sus derechos fundamentales y el establecimiento de garantías eficaces para la no repetición de hechos delictivos y situaciones de violencia que en conjunto constituyen una tragedia humanitaria con dimensiones de barbarie y holocausto. A los responsables les exigimos la reparación integral de las injusticias, daños y perjuicios provocados deliberadamente, tolerados o causados de manera imprudencial, en términos suficientes y adecuados para la satisfacción real de nuestras necesidades sociales y aspiraciones históricas. Instamos al tribunal para que retome su resolución de 24 de noviembre de 2013, emitida en el marco de la sesión México a propósito de la celebración de la audiencia de represión a movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en la que los jueces reconocieron que la información con la que se dispone constituye fundamento razonable para considerar que se ha cometido y que se está cometiendo crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, con el propósito de imputar responsabilidades individuales por crímenes internacionales cometidos en México o por nacionales mexicanos en contra de las personas migrantes y sus familias. Exhortamos a las juezas y jueces de este tribunal a que con su palabra y sus acciones impulsen el reconocimiento jurídico y la atención integral de las necesidades y demandas de la población migrante por parte de las autoridades competentes, la observancia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos internos e internacionales de procuración y acceso a la justicia para las personas migrantes y sus familias. Por último, pedimos a este jurado internacional que tome en consideración para su dictamen final: 1. La revisión puntual de las diversas leyes y medidas promulgadas por los estados implicados en los procesos migratorios, particularmente las de los países de inmigración, Estados Unidos, Canadá y México, como cada una de ellas ha acrecentado la criminalización de las personas migrantes, el acrecentamiento de los costos de su proceso migratorio, así como la mayor violencia y violación de sus derechos individuales y colectivos desatada hacia ella. 2. La presentación de algunos casos emblemáticos de la problemática migratoria en nuestro país que no fueron presentados en las preaudiencias y la audiencia temática, como el del hondureño Ángel Amílcar Colón, hombre de la comunidad Garifuna hondureño, quien tras haber sufrido las violencias como transmigrante por México, fue injustamente encarcelado por las autoridades mexicanas, acusado de ser parte del crimen organizado. Los escenarios probables para la migración de mexicanos y centroamericanos que pasan por México o que viven y o trabajan en Estados Unidos y Canadá son los siguientes.
agradezco a Laura González por su presentación y me pregunto si hay preguntas del tribunal o si el estado de cansancio es tal que ya no están en condiciones de preguntar. Sí. Sí, mi pregunta es, dado que el trabajo incluye el término refugio, es si en los estados involucrados que se están denunciando acá, ustedes han podido detectar algún tipo de patrón de comportamiento en relación a conceder o no el estatuto de refugiado o de asilo, o si eso no es común en cuanto a los que se ven forzados a migrar. Que aquí también una pregunta. Yo tengo como 2 o 3 preguntas concretas, no sé si... Bueno, de lo que tengo entendido, y hablando también de las devoluciones de los migrantes, una buena parte de las devoluciones de los migrantes que se hacen en otros estados, en Arizona por ejemplo, se hacen a través de Tamaulipas, o se han hecho un tiempo a través de Tamaulipas, que conocemos bien la situación de Tamaulipas y el control del narcotráfico. ¿Tiene para ustedes, o tienen datos sobre eso, o sobre la situación de los migrantes que pasan por Tamaulipas después y cuáles son las consecuencias para ellos? Si hay algo sobre eso. Han descrito un patrón de violencia masiva contra los migrantes en diferentes contextos. Me gustaría saber si en los casos que se han presentado en la audiencia ha habido al menos un caso en el que se haya investigado judicialmente qué es lo que ha pasado con estos migrantes, o si hay casos y cuáles son los problemas en la investigación de estos casos, y si ha habido, aunque hemos escuchado el contexto de impunidad de otros muchos casos, me gustaría saber si hay aún más impunidad en estos casos de los migrantes que han sufrido violaciones de los derechos humanos. Y otra cuestión que también nos podrían ilustrar al tribunal sobre mecanismos un poco más específicos de dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no?, declarada por el presidente anterior, Calderón. Si ha habido mecanismos que en ese contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico han empeorado la violencia contra los migrantes, ¿no? Si esos mecanismos que se han puesto en marcha en esa llamada violencia contra el narcotráfico han empeorado o no la violencia contra los migrantes, y a través de qué mecanismos. Si nos pueden ilustrar algo de esos mecanismos sería importante. Gracias. No hay otra pregunta, así que les pediría contestar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Marta Ramos y vengo de Estados Unidos, de la ciudad de Seattle, donde hicimos la preaudiencia. Sí, con respecto a lo de la posición política de refugiados, existe en la ley, pero la realidad es que, por lo menos en todas las zonas nuestras, hay redadas masivas. En la parada de los colectivos, cuando sus papás están esperando a los niños que salen de sus escuelas, a las salidas de las iglesias, en todos los lugares hay redadas completamente masivas, y son pasados un poco forzados a firmar lo que se llama la repatriación voluntaria, y la mayoría de ellos se le ha negado completamente el acceso a abogados. Nosotros tenemos localmente organizaciones comunales bastante fuertes y de apoyo. El problema mayor es saber que los han agarrado. Y tenemos organizaciones, abogados voluntarios, realmente la comunidad lo apoya muchísimo. El problema mayor es ese, es que no tienen acceso, aunque la ley está, a los pasos jurídicos a que ellos tendrían derecho. Muchísimos de ellos en menos de 24 horas ya están en la frontera. No en el lugar que ellos son, sino cruzan la frontera y ahí los tiran. Sin dinero, sin posibilidad de comunicarse con la familia, y esa es otra historia que sería otro capítulo para investigar, ¿no? La realidad de la gente que realmente las tiran en las fronteras. Con respecto a los de los refugiados, un ejemplo muy grande se ha visto en la comunidad de Estados Unidos y en la comunidad mundial, de agravar eso, porque la mayoría son gente trabajadora, los ignoran.
O sea, bueno, agarraron 30, 20 padres, ¿quién se entera? Solo sus hijos y su escuela. Pero la situación ha pasado a nivel internacional por la situación de los niños. La realidad de los niños que han llegado y que la falta de representación legal, la falta del lugar donde están, la realidad del refugiado está, pero es casi imposible para ellos acceder a eso. Hay muy pocas de las gentes que han podido lograr, aunque tienen casos concretos, han podido lograr tener acceso a eso. Y bueno, para hacerla corta, la realidad de los niños ha llevado eso, especialmente la discriminación, la falta de seguir sus propias leyes de Estados Unidos y Canadá. Los niños han sacado la venda a muchísima gente de la comunidad que pensaba, bueno, si tiene un problema que lo tiene. Realmente es falta de abogados, falta de acceso, son muy pocos. La contestación sí hay casos. La otra situación que están también en todos los papeles que les dimos a ustedes es el hecho de que no solo se dan esas redadas, que hay los centros de ICE que le dicen que ahora tienen su cuota. Cuota significa, nosotros estamos en el norte, acá de Canadá, y no hay tanta gente que pasa, pero para mantener sus puestos de trabajo, mantener su presupuesto, tienen que llenar una cuota, o sea, tantos. Por eso van a las paradas de los colectivos, van a la salida de las iglesias, los supermercados, para llenar su cuota de cuánta gente detuvieron. La otra realidad es que los centros de detenciones ahora son privados. El gobierno ha contratado con gente que le contrata 400 camas y esa ICE darle los 400. O sea, es una cosa realmente terrible. Nosotros con ciertas organizaciones hemos logrado interferir, entrar, solo abogados, estos centros de detención o por Skype. Una de las cosas es tan impersonal que a veces por Skype o por teléfono ellos pueden llamar colegas y los grupos estos para conseguir abogados. Un montón de casos que nosotros le dimos, hay uno o dos que está documentado e inclusive ha conseguido el asilo, pero son casos extraordinarios y la única manera que se dio es por realmente la presión de abogados y de la comunidad, pero es casi imposible, aunque tienen razones válidas para ser considerados refugiados, pero el acceso a eso es realmente muy remoto. Gracias. Perdón, solamente para aclarar, Carmen Matos de Perú, vivo aquí hace 40 años. El refugio en México es un estatus muy delicado. Realmente es precarizado, está precarizada la condición de refugiado. Probablemente no hemos desarrollado este tema demasiado, porque este tema en realidad tiene que ver con las diásporas. Y este es un tema que nunca se ha tocado cuando se habla de la migración, porque se les ha concedido un rol secundario, está muy devaluado hasta cierto punto por los académicos, aunque ahora último, por ejemplo, la UNAM está muy interesada en hacer justamente los estudios sobre las diásporas, porque las diásporas son las gentes que tienen mayor experiencia en todo el proceso de la migración. Yo creo que tan sencillo como para contestarle la pregunta es hacerle una pregunta a un refugiado de México y te va a decir, lástima que escogí México. O sea, hay un gran problema de precarización en el refugiado, no solamente por los tiempos de espera, en cuanto a esa propia calidad, sino también, por ejemplo, gente que pide un asilo humanitario, los tienen en espera un año, medio año, es muy delicado. Ahora, en relación a la siguiente pregunta, para dar paso a mis compañeros, simplemente hace 3 meses que hubo una caravana de los lisiados que venían de Centroamérica, simplemente contabilizando, creo que eran 40 y tantas personas, cada una de esas personas es un expediente. Entonces yo creo que si buscáramos expedientes sobre las defensas o sobre lo que se llamaría la judicialización o el registro documental de una victimización, ahí está. Eso es un ejemplo. Mi nombre es Fernando Valadez, del colectivo contra la tortura y la impunidad y del eje Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado.
las preguntas del juez Beristain están íntimamente enlazadas. Como quedó claro en el eje de guerra sucia, hay un patrón, una estrategia muy clara de terrorismo de Estado. Esto implica que en relación con los migrantes son convertidos en una mercancía y es la segunda mercancía de más alta tasa de ganancia. Perdón por llamarles mercancía a los migrantes, pero así los toma el capital. A partir, desde luego, de la guerra contra el narcotráfico, que es una guerra diseñada, es una guerra de diseño, dado que en el organigrama del narcotráfico, en primer término, están los capitales. El capital, por ejemplo, de Televisa, que tiene pruebas fehacientes de que está involucrado en el narcotráfico. El capital de los Vázquez Raña, que según el texto de Anabel Hernández documenta plenamente del involucramiento en el narcotráfico. Y sí me interesa mucho mencionar al señor Carlos Slim de Telmex, que tiene un centro de investigaciones telefónicas en donde se documenta y se espía a todos los teléfonos y todas las computadoras de este país. Judicialmente, en nuestro país, la ley es una mercancía, se vende al mejor postor. Por lo tanto, específicamente en tortura en general y en particular la que sufren los migrantes en las estaciones migratorias, hay un 100% de impunidad. Nunca se ha condenado, ni siquiera se ha detenido a nadie por tortura en las estaciones migratorias, que se sabe se tortura sistemáticamente según lo documentan los diversos informes nacionales e internacionales. Tamaulipas, desde luego, que es un estado fronterizo que ha utilizado, ahí tenemos la masacre de San Fernando, y ha sido utilizado en este estado para diversos elementos en relación con los migrantes. Pero lo fundamental es tomar a los migrantes como mercancía y luego utilizarlos también como esclavos para pasar drogas o para ser chivos expiatorios en esta supuesta guerra al narcotráfico. Soy Rosa Marta Zárate, miembro de la Alianza de Exbraceros del Norte. Este caso de los exbraceros tiene que ver con una población vulnerable de adultos mayores que por más de 16 años han estado buscando justicia y demandado al gobierno mexicano por las violaciones cometidas contra ellos los años 42 al 64, que bajo contrato laboral entre México y Estados Unidos, los dos países fueron violatorios a sus derechos humanos y laborales. Por el lado de México, en los años 42 al 64, tenemos ya testimonios en la preaudiencia y en la audiencia temática, testimonios de sepultureros que en los años 42 el gobierno de México los desamparó cuando eran trasladados al desierto de Sonora. Más de 40,000, 30,000 trabajadores jóvenes entre 14 años y más eran puestos en filas en el desierto abierto por 2, 3, hasta 4 meses, donde muchos de ellos, desamparados por el gobierno mexicano, murieron de hambre, fueron incinerados, sus cuerpos enterrados en fosas comunes. Y hasta la fecha esos jóvenes y esos trabajadores todavía ese crimen es silenciado por el gobierno mexicano. El gobierno norteamericano también violó los derechos laborales de no proveer el alimento, el transporte, la vivienda y sobre todo el pago justo y horas laborales dignas y tal como estaba
especificado en el contrato. Estados Unidos los fumigó con DDT. Estamos ahorita iniciando una investigación de cuántos afectados por esas fumigaciones constantes de DDT al cruzar, por las violaciones y vejaciones, al introducirles, hacerles revisiones anales y genitales degradantes, humillantes y que realmente violaron la dignidad de esos trabajadores. La demanda federal que tenemos ahorita contra el gobierno mexicano la hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, que les debe el fondo de ahorro a cada uno de esos 5.6 millones de trabajadores exbraceros, solamente no se les ha pagado ese dinero que está en México transferido por Estados Unidos a bancos mexicanos. Para nosotros la lucha legal ha sido, que se dijera, un fraude también por el gobierno mexicano, tanto a los braceros que están en Estados Unidos como a los que están acá en México. Los Estados Unidos se niega, es cómplice, se ha negado a entregarnos la documentación para poder fundamentar nuestras demandas. En México igualmente se ha negado a entregar la documentación diciendo que en el terremoto se quemaron los archivos, etc. Se creó un fideicomiso donde se les entrega 38,000 pesos a estos trabajadores y ahora viene el presidente Peña Nieto y se niega desde que él tomó poder a entregarles cuando menos ese apoyo social a los exbraceros que reclaman su fondo de ahorro. Para nosotros, en este momento, el Congreso, este día precisamente, están otros compañeros braceros en el Congreso porque los congresistas se han negado a hacer el presupuesto para entregar el apoyo social. Los congresistas son en su mayoría del PRI y del PAN los que se han robado el dinero de los trabajadores. Entonces, para nosotros, la demanda del legal que ahorita acabamos de ganar, el gobierno de México se niega a reconocer el veredicto, y de los más de 3,000 braceros que metieron su demanda y la ganaron, el gobierno de México ha utilizado mecanismos para evadir el pago a esos 3,000 que ganaron la demanda en estos últimos meses. Solamente reconoce a una más o menos entre 130 150 braceros, que porque esos ya habían salido a listas de pago. Entonces los otros más de 2,000 y tantos que ganaron la demanda quedan fuera. No, para nosotros el caso de los braceros es una muestra simple de un holocausto bracero que desde el 42 al 64 van muriendo los adultos mayores, una comunidad muy vulnerable que oscila entre los 80 y tenemos braceros que luchan hasta los 100, son de 103 años o de 80 a 103 años. Pedimos a los jueces que pongan mucha atención a este caso, porque es un precedente para la compra-venta de esclavos, para la esclavitud de la mano de obra barata y para la explotación del trabajador. El caso bracero es la bandera de todas las violaciones laborales que se cometen contra los trabajadores temporales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Alicia Peña. Yo solo quisiera remarcar 2 puntos en referencia al asunto de la situación de los migrantes como un gran negocio, no solo en relación con el narcotráfico, sino también en general entender a México como un país de migrantes, como el principal país de migración a nivel mundial. Con cerca de 35 millones de gente de origen mexicano en Estados Unidos, se entiende por qué la regulación del flujo, estas deportaciones, en el caso de la crisis actual que estamos viviendo de 2007 para acá, se habla de entre 4 y 5 millones de deportados en este periodo. Estos flujos, tanto que crezcan como que bajen, o las deportaciones, tienen una conexión directa con el salario, tanto en Estados Unidos como en México. Es muy importante ubicar
esta situación que hemos descrito, estas masacres, estas violencias, como parte de un fenómeno básico, económico, de regulación salarial y de regulación de los mercados laborales. Por el otro lado, en el caso del narcotráfico, ya mencionó el compañero Fernando, digamos, estas conexiones, simplemente enfatizar, el tráfico de migrantes está completamente conectado con todos los mecanismos del narcotráfico, a tal punto que, bueno, justo con esta guerra del narcotráfico, en realidad se acrecentaron las ganancias que están obteniendo, ya no solo con la trata o el tráfico de personas, sino también se acrecentaron los secuestros, se acrecentaron, digamos, el tráfico de órganos, o sea, los migrantes los asesinan y les sacan los órganos. Digamos, es una cosa realmente terrible lo que fuimos escuchando en las distintas preaudiencias y audiencias, cómo todo se convierte en mercancía y todo pasa por esta violencia en donde están conectados no solo las bandas del crimen organizado, sino directamente los gobiernos, los institutos que deberían de limitar esto, pero también las empresas. También es a través de las empresas que, por ejemplo, se pagan los secuestros y están hechas las denuncias y sin embargo no se hace nada. Entonces, bueno, no perder de vista que hay un negocio muy grande atrás de esto, por eso crece y por eso el gobierno está coludido con todo tanto crimen organizado, digamos, ilegal, pero también el que está a través de las empresas. Gracias.